Continuamos con el capítulo 1, verso 1. Las cosas que han de suceder son detalles de lo que el Señor ya había enseñado sobre el final de los tiempos y detalles de cosas que aún no se habían especificado en las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles respecto del futuro. Por ejemplo, el Señor había enseñado que vendría una gran tribulación en Mateo 24:21, pero los detalles de esa gran tribulación se dan en Apocalipsis. El Señor dijo que esos días de la gran tribulación serían acortados por causa de los escogidos, pero la duración del tiempo se da en Apocalipsis. Pablo habla sobre el hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, pero los detalles de la procedencia, de la actuación de ese hombre, las características de ese hombre de pecado, se revela en Apocalipsis. Y podemos ver también Juan, capítulo 16, verso 12 al 13. Donde dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el verso 1 de capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto, y la declaró enviándola. Pronto, esa palabra pronto, del sentido griego presto o rápidamente, que literalmente se lee con rapidez. Esta palabra no significa que los acontecimientos descritos en el libro del Apocalipsis hayan de suceder necesariamente enseguida de la pronunciación, sino que cuando comiencen a suceder, el curso de esos acontecimientos será rápido. El mismo vocablo que encontramos en Lucas 18, verso 8, donde es traducido pronto. Allá dice: os digo que pronto, es decir, rápido, velozmente, les hará justicia. Entonces dice, cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, la mediación de un ángel. Aquí es interesante. Está en línea con las visiones de profetas y autores apocalípticos. Usted puede comparar Ezequiel capítulo 8, Daniel capítulo 10, el anuncio de Cristo, Dios y un ángel como fuente de la revelación adjudica una extraordinaria autoridad a la enseñanza del libro. El pensamiento recibe más énfasis en el verso 2, pero aquí es interesante lo del ángel, algo que nos va a servir más adelante. Este ángel parece ser el llamado ángel del Señor o ángel de Cristo. Podemos ver Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Capítulo 18, verso 1 y verso 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y también en el capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Que es un ángel creado que caracteriza a Cristo en el mundo angélico, eso es lo más probable. Y luego dice que declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí por primera vez se ve la autoría de la escritura de Juan, pero la palabra siervo viene del griego doulos,
que significa literalmente esclavo. Connotativamente la palabra esclavo es negativa en una sociedad que defiende los derechos individuales de las personas, trae a la mente ofensa en lugar de elogio en el momento en que uno escucha esa palabra. Y es por ello que quizás se prefiera escribir siervo en lugar de esclavo. No así en los tiempos apostólicos, pues la palabra connotaba más bien el haber sido comprado, el haber sido adquirido por precio, y de donde se ilustra la redención del creyente que ha sido adquirido, que ha sido comprado a precio. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20 usa la palabra, Primera de Corintios 7, 23. Pero etimológicamente la diferencia entre las dos palabras en español radica en que un siervo es alguien que hace un trabajo, sea remunerado o no, mientras que un esclavo es la propiedad de alguien más, lo cual es más fiel al sentido en el momento de haber sido escrito por los apóstoles, quienes consideraban el servicio a Dios como un derecho que reclamaba Cristo por el hecho de haber bendecido al creyente con haberlo redimido y haberlo rescatado, ¿no?, del mercado del pecado, de la muerte y de la condenación. Aunque resulta ser un derecho que Cristo reclama, Él hace que ese derecho sea reclamado respetando la voluntad del creyente, que al darse cuenta de todas las misericordias del Señor, decida dedicar su vida al señorío de Cristo. Podemos más adelante ver cuando en Apocalipsis 12, verso 5, se habla de la vara de hierro. Pero esta es la base en la que Pablo exhorta a los creyentes en Roma a que entreguen sus vidas al señorío de Cristo, en Romanos 12:1, aunque este no es el único pasaje que expresa esa dicha exhortación. Dedicarse al Señor es entregar los años de vida que le quedan a uno por delante a la permanencia vital en Cristo, como Juan 15:7 lo dice. Es la sujeción de la vida de uno a Jesucristo en tanto que uno viva sobre esta tierra. Es moverse en el tiempo, o sea, en el kairos de Dios y no en el tiempo o cronos humano. Es renunciar a la independencia personal. Es renunciar a su propia voluntad y someterse a asumir una voluntad ajena, que en este caso la de Dios. Es abandonar todos sus derechos propios, ser propiedad de y controlado por el Señor Jesucristo.